Bueno, infinitas gracias por estar aquí, porque además habéis llegado puntuales, habéis llegado a primera hora un sábado, estáis aquí en esta charla, o sea que muchas gracias, agradezco un montón. Pero el sábado venir hasta aquí es madrugar. Bueno, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Muy bien, estupendo. Pues ya sabéis dónde estamos, ya sabéis que hay una gente estupenda que patrocina el evento, ya sabéis que los beneficios de la entrada van para esta asociación estupenda, que he visto el stand y tiene unas cosas chulísimas, o sea que pasaos a echar un vistazo. Y esta soy yo. Soy Diana Damas de Diego, este es el título de mi presentación, la Excalibur tecnológica contra el dragón de la complejidad. ¿Y a qué me dedico? Bueno, pues como solo tengo 20 minutos, lo voy a tener que resumir mucho. Hago muchas cosas distintas. Ahora mismo, en lo que se puede relacionar más con el tema con el que estamos aquí, tengo una pequeña agencia de comunicación digital y desarrollo web, que está arrancando poco a poco, esto como Side Project. Y habitualmente trabajo sobre todo haciendo formación y consultoría en una cosa que se conoce en un círculo muy reducido, fuera del círculo, suena un poco marciano, pero es CPS, Complex Problem Solving. Trabajo con muchas compañías haciendo solución de problemas complejos en entornos de alta incertidumbre, y muchas de las empresas con las que nos toca trabajar son de tipo tecnológico. ¿Qué es lo que hago? Pues sobre todo estoy especializada en cosas de comunicación, pero me puede tocar meterme pues a hurgar a ver pues cómo tener esa web, o cuáles son los procesos de negocio que tienen, o a lo mejor arreglarles pues el funcionamiento interno. Puedo acabar haciendo básicamente de todo, y sobre todo coordinando equipos de gente especialista. He tratado de hacer un resumen, no sé si se entiende, luego me preguntáis lo que queráis, porque yo sé que esto te quedas con cara de va caminando pasar el tren y dices bien, y te haces una idea, luego me preguntáis lo que queráis. Pero quiero que os fijéis en esta presentación, en esta slide, porque esto se lo debemos al grupo de organización, porque alguien se ha currado un patrón chulo, coherente, con estilo, para que hagamos esta presentación. Porque si no, hay gente como yo que si la dejas a su libre albedrío, te hace una cosa como esto. ¿Vale? Porque yo soy esa clase de persona, que necesito hacer un ejercicio de contención constante. Y es que le podemos incluso meter música. ¿A alguien le suena esto? Que el juego a lo mejor os suena aunque sea de oídas, World of Warcraft. Sí. Eso ya ahí nos vamos acercando, ¿vale? Bueno, pues es un juego que está muy basado en un tipo de juego de rol de mesa que se llama Dungeons and Dragons, eso ya nos tiene que sonar un poco más. Y es un juego en el que yo he aprendido muchísimo, y he aprendido muchísimo sobre estrategia de equipos, y ojalá todo el mundo jugara esto, porque me costaría mucho menos explicar algunos conceptos. Por ejemplo, el de orquestación cognitiva. Orquestación es cuando tienes especialistas, pero no estás como subcontratando cada parte y luego ya que te den el resultado, sino que todo el mundo realmente tiene que entender lo que está haciendo el resto de la gente, y tiene que estar siendo capaz no solamente de hacer su tarea, sino de facilitarles enormemente la tarea al resto de la gente. Tienes que tener en la cabeza tu trabajo, pero estar constantemente entendiendo lo más que puedes, no al nivel a lo mejor de especialista, pero sí entendiendo lo que hace todo el mundo. Y pues, bueno, pues yo he perdido muchas horas de sueño jugando a esto. Entonces, afortunadamente me ha servido para algo. Pero sigo perdiendo horas de sueño también jugando a rol, ahora mismo online, porque no lo podemos hacer presencial. Hay gente aquí que está en Barcelona. Esta es mi partida del Señor de los Anillos de hace unas semanas. Esta es mi cara cuando el máster me dice que me acaban de meter 2 puntos de daño. Y el rol de mesa también es algo en lo que he aprendido mucho acerca del trabajo en equipo, que son como 20 y pico años jugando a rol, o sea que ya se entiende, porque es un juego que es también muy cooperativo desde roles que están planteados de manera diferente. ¿Qué es lo que hacemos toda la gente que estamos aquí? Trabajemos más o menos relacionadas con diferentes tipos de tecnología, pero al final todas las personas que estamos aquí lo que hacemos es resolver problemas. Y yo tuve hace poco una epifanía, y justo cuando me apareció la oportunidad de la charla dije, pues se la voy a contar porque se la debo contar a alguien, así que os ha tocado. Tuve una epifanía en la que empecé a pensar en que era capaz de sacar un modelo, según mi experiencia trabajando con muchas empresas, porque es lo que os digo, al trabajar
En consultoría a mí me lanzan en paracaídas a un territorio, muchas veces organizo el trabajo que está allí, meto un impulso, coordino a la gente y a veces me quedo haciendo una tarea como especialista o me subo a un avión y me tiran en paracaídas a otra empresa. Sí, es el modelo de trabajo. Entonces se ha acabado viendo muchos tipos de organización y muchas maneras de trabajar. Así que quiero hablaros de esto, de dos aproximaciones. Luego todo esto se va a relacionar con el título de la charla, no preocuparse, que vamos a llegar ahí. Pero dos planteamientos de la resolución de problemas en el entorno empresarial. Y es importante hablar del entorno empresarial porque el entorno social, que es en el que yo trabajé en los primeros años, se plantea de manera diferente. Pero el entorno empresarial, os voy a hablar de dos aproximaciones. Y por supuesto, como esta es una charla de 20 minutos, va a ser brocha gordista. Vamos a hacerlo con brocha gorda, no voy a ser fina, no voy a ir al detalle, pero acompañadme en este viaje, en esta idea. Hay una aproximación de la solución de problemas que es esta. ¿A alguien le suena esto? ¿O ya somos demasiado jóvenes para acordarnos de esto? ¿Esto qué es? El oeste, pero... Bien, el oeste. Bueno, hasta aquí ya vemos la brecha ya generacional, ya de esto ya no... Estos son los 7 magníficos, ¿vale? La película original que luego se ha hecho un remake. Los 7 magníficos, que está basada en los 7 samuráis de Kurosawa, es una historia en la que un pueblo es amenazado por bandidos y contrata a 7 pistoleros, que son muy buenos en lo suyo, para que les defiendan. Entonces, una aproximación de cómo un equipo resuelve problemas son los 7 magníficos. Y la otra aproximación es esta. Esto también tiene más años que la tos, porque esto es una captura de una serie que en España se llamó Dragones y Mazmorras, que hubo gente que éramos muy fan, era la primera vez que veíamos algo de eso en la tele, cuando éramos pues muy pequeños o muy adolescentes, entonces pues como que nos flipó mucho. Y aquí os voy a hablar un poquito más de cuáles pueden ser los roles para que veáis la diferencia de una aproximación de 7 magníficos a una aproximación de este tipo. Los 7 magníficos son gente que, aunque te la intentan presentar como con ciertas diferencias, en realidad son gente que son muy buenas en un tipo muy parecido de disciplina. Puede haber alguien que sea mejor con la escopeta, puede haber alguien que sea mejor con el rifle, incluso podemos tener alguno que sepa algo de explosivos, pero básicamente son gente que es capaz de resolver problemas disparando porque lo hacen muy bien. Son un equipo en el que tienen unas funciones que son muy similares. Sin embargo, en los esquemas tipo Dungeons and Dragons, os voy a hablar de cómo se funciona en World of Warcraft, hay roles que son muy diferenciales y que tienen funciones muy diferenciales. Podríamos decir que podría ser lo que se llama un tanque. Un tanque en este tipo de videojuegos es un personaje que va a ser quien va a traer toda la ira, todo el enfado de los monstruos con los que va a pelear. Y el objetivo del tanque es que solamente le peguen a él o a ella. Entonces, si tú llevas una bárbara, puede llevar una armadura muy gorda, tiene mucha constitución, es muy resistente y puede llevarse muchos golpes del monstruo. Sin embargo, tenemos a gente como magos, como pícaros, que hacen mucho daño, pero que no aguantan un golpe. Porque van vestidos con telita o con un cuerito así fino, muy fashion normalmente, pero tampoco aguantan un golpe. Pero no es problema, son los DPS, Damage per Second, daño por segundo, y son la gente que es capaz de meterle realmente mucho daño al monstruo hasta abatirlo. Pero el monstruo está concentrado en el tanque. Pero claro, el tanque está recibiendo muchísimo daño. ¿Por qué el tanque no se muere? Porque tenemos personajes que son healers. Aquí en este modelo no tenemos ninguno, pero suelen ser sacerdotisas, clérigos, cosas así, que están lanzando hechizos de curación, especialmente al tanque y a todos los demás. Aparte, podemos tener, dependiendo del tipo de monstruo, de jefe, de boss, pues otro tipo de especialidades. Pero estas son las más básicas. Para que funcione bien un dungeon, una mazmorra, la gente tiene que estar extraordinariamente bien coordinada. Como es un videojuego, no se le va a dar una gran importancia, se le daría mucha más importancia si fuera un equipo olímpico o si fuera pues un equipo de negocios o fuera un equipo militar. Y sin embargo hay gente que ha llegado a la perfección esa orquestación cognitiva en la que todo el mundo entiende lo que están haciendo los demás al nivel suficiente como para ser capaces de tomar decisiones incluso cuando el medio está cambiando. Porque en los dungeons a veces hay eventos aleatorios. Tú no sabes qué hechizo te van a lanzar siempre, tú no sabes qué problema vas a tener. La gente sabe lo suficiente como para tener un plan y ser capaz de adaptarlo o incluso reventarlo si hace falta, pero que el equipo funcione.
Es un modelo muy distinto del de los 7 magníficos, en el que la gente tiene misiones y funciones que son muy parecidas. El entorno empresarial, en mi experiencia, si pensamos en que tenemos en un extremo de la línea los 7 magníficos y en el otro extremo Dungeons and Dragons, el dial, especialmente en tecnología, estaría mucho más cercano aquí. ¿Qué características tienen estos equipos? Son equipos orientados sobre todo a la tarea. Eso no quiere decir que la gente no colabore entre ellos, pero nuestro objetivo es que vamos a colaborar en este punto complicado de la tarea. Oye, vente y ayúdame porque tengo un problema aquí en este código que no sé solucionar. Oye, yo voy y te ayudo porque el código tiene que salir. Perfecto. Son equipos mucho más homogéneos. Nos puede parecer que no, y es verdad que en algunas empresas, como os digo, a lo mejor hay empresas que están más para acá y el equipo es más diverso. Pero por muy diverso que pensemos que es, al final tú le echas un vistazo y no suelen ser tan diversos. La gente suele estar en un equipo que va a controlar el mismo lenguaje de programación, las mismas herramientas, más o menos. Se intenta además premiar como la excelencia en la especialización. Y las tomas de decisiones son bastante jerárquicas. En el otro extremo, colaboración orientada a tarea y a equipo. Tiene roles que son de soporte. Se le da una extraordinaria importancia a que el equipo esté bien, a que la gente se esté comunicando bien. Y a lo mejor tienes gente, voy a hablar de código, que es lo que más conozco, pero esto podría valer para ingeniería química, para hacer puentes, para lo que sea, cualquier elemento tecnológico, secretario, lo que sea. Tienes gente que aunque a lo mejor pique 4 líneas de código al mes, nadie les va a medir su rendimiento por las líneas de código que pican, sino porque el equipo está funcionando bien. Y esa gente tiene una extraordinaria importancia en conseguir que el equipo funcione bien. La colaboración se orienta a la tarea, pero también se orienta al equipo, a que el equipo esté bien, con la idea de que un equipo que funciona bien, un equipo que tiene healers lanzando hechizos de curación o facilitando otro tipo de hechizos en el que tú le das bonus a todos los demás, entonces haces que el DPS meta hechizos de daño más poderosos, que el tanque resista más. Todo eso se valora. Son equipos más diversos y las tomas de decisiones son más grupales en el sentido de que suele haber más comunicación, más petición de información a la gente. ¿Qué ventaja tiene este? Es más fácil de gestionar y ese es mucho más difícil de gestionar. Por otra parte, este suele corresponder más a lo que se entiende por cultura masculina, que no necesariamente quiere decir que la tengan todos los hombres, sino que se asocia más a cultura masculina y por eso está mucho más implicado también en la tecnología, que a partir de determinado momento se consideró que era una cosa más de hombres. Y esto está más asociado a cultura femenina, que insisto, no necesariamente es que la vayan a tener todas las mujeres o no la tengan los hombres, sino que se asocia más a eso. Y ahora os voy a hablar de la complejidad. En ningún momento estoy diciendo que un modelo sea mejor que otro. La cuestión es que hay modelos mejores que otros depende de qué situaciones. Y ahora os voy a contar una cosa que os va a sonar un poco marciana, que es un framework para trabajar en complejidad, que ahí lo leéis y pensaréis, pues Cinefin, no. Entonces Canevin, se pronuncia Canevin, más o menos, porque este señor Dave Snowden, el que lo hizo, dijo, ¿para qué le voy a poner un nombre que la gente sepa pronunciar, pudiendo ponerle algo en galés que todo el mundo lo va a pronunciar mal y van a quedar como botarates, que es... Hay un cierto rollo en esto de que nos gusta mucho sentirnos muy especiales y que la gente quede un poco como botarates, porque si no es que no se explica, que sí, en galés significa algo que puede tener mucho que ver con estas cosas, pero no hay buena explicación. Pero el framework es interesante. Yo os voy a hacer un resumen muy rápido, muy básico. Si me ve algún adorador de Snowden que los tiene, me fusila. Pero yo creo que me protegeréis. Aquí no parece que haya nadie. Y si eso sucede, alguien me protegerá. Bien. Lo que dice es que las situaciones, tú en la realidad te la encuentras. Y hay eventos en la realidad, problemas que nos parecen simples. ¿Por qué? Porque los entendemos muy bien cómo funcionan. Tenemos protocolos perfectamente desarrollados. Y eso es lo que da lugar a las best practices, cuando ya tenemos prácticas optimizadas. Hay otro nivel que es con el complicado. Hay muchos factores, nos cuesta un poco más tener todo en la cabeza lo que está pasando. Yo lo comparo a relojes de cuco, en el que hay un montón de piezas, pero al final tú sabes qué engranaje va con cuál. Hay muchos engranajes que son secuenciales, no todos con todos, sino líneas secuenciales. Es un problema complicado, pero sabemos resolverlo, sabemos arreglar relojes de cuco con buenas prácticas. Y luego nos vamos a esta parte. En esta parte
empieza la cosa a ponerse mucho más peluda, porque ya entramos, el siguiente nivel es el complejo. Yo doy un máster explicando esta movida, tengo ahora que conseguir reducirlo en un minuto, pero la idea de la complejidad sería que hay tal cantidad de factores que interaccionan entre ellos, a veces con bucles de retardo, a veces con bucles de retroalimentación que no has visto venir, de tal manera que se producen cualidades emergentes, que es una manera muy bonita de decir, no entiendo por qué nos ha pasado esto. Un ejemplo de un sistema complejo es que alguien en China se come un animal, no sabemos todavía cuál, pero se come un animal que tiene zoonosis. Oye, aquí en Europa nos comimos a vacas que comían ovejas, cero shaming. Ahí en China se comió un animal que tiene zoonosis y pilla un virus respiratorio. 2 años después, los precios de las oficinas en Chicago se desploman. Eso es un problema complejo. Cuando hay una serie de relaciones de causalidad que no somos capaces de entender. Entonces, aquí en este tipo de problemas lo más importante es detectar esas cualidades emergentes y ser capaz de darle un poco de sentido a lo que está pasando. Si lo haces bien, conseguirás pasar lo que sea un problema complicado. Algo que puedas tratar de gestionar de una manera más sencilla, pero tienes que trabajar aquí. Y luego ya está el punto caótico en el que no entiendes nada y tu objetivo es conseguir por lo menos un problema complejo que puedas empezar a solucionar. Bueno, pues resulta que los equipos de los 7 magníficos funcionan muy bien aquí. Pensad, equipos de los 7 magníficos son los bomberos. Los cuerpos de bomberos son gente que, bueno, que sí, que hay gente que sabe de cerrajería, hay gente que sabe de ascensores, hay gente que sabe de cuadros eléctricos, pero básicamente tienen funciones muy parecidas, en situaciones de emergencia tienen protocolos muy establecidos y funcionan en esos aspectos de manera súper jerárquica porque no estamos las cosas para ponernos asamblearios cuando se nos están quemando 15 plantas. Y ahí funcionan fenomenalmente porque más o menos siempre hay incertidumbres, siempre hay imprevistos, pero más o menos están controlados. O lo que podría ser a lo mejor un equipo de programación que se dedica a mejorar una tarea muy concreta que más o menos siempre es igual. Funcionan muy bien estos equipos. Por eso os digo, no estoy diciendo que uno sea bueno y uno sea malo. El problema es cuando tratamos de que este equipo funcione aquí. Normalmente funcionan, 2 puntos, vale. El problema es darte cuenta de dónde estás. Por eso al final estos frameworks se utilizan mucho para intentar que entendamos dónde estamos, porque si pensamos que estamos aquí, lo vamos a hacer mal. Pero estos equipos funcionan muchísimo mejor, son más flexibles, tienen muchos más puntos de vista. Y luego os daré un ejemplo de cómo la tecnología se puede integrar en este tipo de eventos. ¿Por qué está aumentando la necesidad de tener equipos más parecidos al Dungeons and Dragons que a los 7 magníficos? Porque la complejidad está aumentando. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A la realidad, mi framework le da igual. La realidad siempre es muy compleja. Lo que pasa es que a mí me puede parecer simple, porque la puedo manejar muy bien. Ejemplo, yo tengo sed, es un problema, bebo agua, solucionado. Es algo simple, toda la maquinaria que hay en mi cuerpo para provocarme la sensación de sed, para mantenerme hidratada y tal, es complejísima ya, pero para mí es un problema con un protocolo que responde muy bien. Nos hemos apañado muy bien con simples, cada vez la realidad nos está llegando esa percepción de que es más complicada. ¿Por qué? Pues porque hay elementos que llevan ahí muchos años pero que ahora están surgiendo. Por ejemplo, la globalización es algo de lo que se lleva hablando muchos años, pero hasta ahora parecía que solamente traía beneficios del tipo de yo puedo vender mis cosas en otros países, yo puedo llevarme mi fábrica a un sitio más barato. Y ahora nos estamos empezando a comer un montón de movidas que tienen que ver con eso. Elementos como el problema de la energía, el problema del calentamiento global, el problema de las finanzas, el problema del movimiento de capitales, todo eso se está manifestando y entonces ahora estamos contra el dragón de las 3 cabezas, pero es que lo tenemos en la puerta de casa. Y ahora es cuando decimos, qué complejo es todo. Entre las cabezas tiene más, pero si fuera uno con 3 cabezas, lo peor que tiene esta percepción de la realidad es que nos damos cuenta de nuestra ignorancia, nos amenaza la volatilidad y estamos en una situación de opacidad. ¿Por qué ignorancia? Porque no nos sirven las soluciones anteriores, no sabemos qué hacer. Podemos insistir en hacerlo de siempre, pero en la práctica no nos está sirviendo. No tenemos escenarios claros y no tenemos datos y no sabemos dónde buscarlos. Inicialmente, luego pues te pones y al final pues algo sacas, pero inicialmente no tienes una guía, no tienes un manual. A mí me lo piden mucho mis alumnos.
mis alumnas, tengo unos alumnos, pues, bueno, mi alumnado me lo pide. Oye, el manual de hacer esto paso a paso, no, aquí no es. Aquí no es. O sea, esto se le puso de lado, pero en este no. Entonces, ¿la Excalibur tecnológica es suficiente? Nos están pidiendo que la tecnología solucione un montón de problemas. Es que los coches de combustión, no os preocupéis, el coche eléctrico lo arreglará todo. Es que los microplásticos, no pasa nada, las universidades están investigando bacterias que se van a comer el plástico del mar. Bueno, pero es que la soledad y los robots nos ayudarán con la soledad. Esto es una foto de un artículo de hace 10 años. Los robots iban a arreglar el problema de la soledad. Estamos pidiendo a la tecnología que arregle problemas que no son tecnológicos, que son de otro tipo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de a qué tipos de cosas nos podemos estar refiriendo. Sabéis que el coche autónomo tiene algunos problemas en diferenciar un semáforo de alguien con la linterna roja, ¿vale? O sea, los tiene problemas tecnológicos. Pero los mayores problemas son de este tipo. A ver, si tenemos... Esta página, por cierto, Moral Machine, es súper interesante. Yo tengo un coche autónomo al que le fallan los frenos. El coche tiene dos opciones, o sigue de frente y se carga a 2 niños y un adulto, o se desvía y se carga a un anciano y 2 adultos. ¿Qué le digo al coche autónomo que haga? ¿Cómo lo programo? ¿Qué hago? Pues resulta que la solución no es la misma en España que en Japón. En Japón te van a decir probablemente, de hecho podéis mirar en la página web, es muy interesante, que protejas a estos, y en España te vamos a decir que protejas a estos, porque son aspectos culturales. En algunos países, a ver, si les dan a elegir prefieren que no se muera nadie, ¿eh? Que no que la gente sean psicópatas, pero tenemos diferentes percepciones y el problema es que el coche va a tener que decidir, hay que programarlo. Pues aquí a lo mejor, además de gente de tecnología, nos hacen falta filósofas, nos hacen falta antropólogas, nos hacen falta sociólogos. Algo mucho más sencillo. Esto es una web de una empresa que monta salvaescaleras, que son estas sillas mecánicas que sirven para que la gente que tiene problemas de movilidad pues se siente y sube las escaleras y fenomenal. Claro, muchos de los clientes de esta empresa que son personas muy mayores. Bien, estos son capturas de mi móvil. Esto es como lo veo yo sin gafas. ¿Cómo lo veré cuando tenga 70 años y me quiera comprar un salvaescaleras? Y entonces yo recuerdo hace unos años, tampoco muchos, un par, pues vi un videocast de Platzi, lo he intentado buscar, no lo he encontrado, Simon Me, pero era un evento donde había un señor latinoamericano, tampoco recuerdo de dónde, es que tengo una memoria horrible para los detalles, con barba, que sabía un montón de desarrollo, fue súper interesante, pero el señor tenía unos años. Entonces, hablando de estas cosas, él decía que a veces cuando veía una web de estas, se quedaba pensando en el desarrollador, ¿vale? Decía esto, a ver, se ve una web y pienso, tú tienes 25 años, hijo de puta. Pero claro, él ya se daba cuenta de que esto una persona mayor no lo ve. ¿Qué hace ese tamaño de letra en una web para clientes? Que son gente fundamentalmente anciana. Falta gente experta en hacer perfilados, falta gente experta en saber qué necesidades puede tener una persona mayor antes de meternos ahí. Yo aquí hago disclaimer, yo sé que hay gente de usabilidad que dice, sí, yo quiero, pero no me dejan. Ya. Pero bueno, pero que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Habría más ejemplos, los he tenido que sacar porque no me daba tiempo. Entonces ahora voy a terminar con un caso de éxito de la cooperación transdisciplinar en la resolución de un problema complejo, pero con un fortísimo componente tecnológico. Pistas. País con mucha población. Esto es un caso del pasado que salió muy bien. País con mucha población. Malos resultados escolares y peores expectativas de futuro en ciertos colectivos. Dificultad para proveer educación preescolar universal. La educación preescolar no llega a todo el mundo. Y eso tiene un gran impacto. Tiene el impacto de que criaturas llegan con 7 años a primaria y tienen compañeros que saben leer, saben sumar, y estas niñas, estos niños no saben nada. Niñas y niños en edad escolar que pasan mucho tiempo solos o sin que sus familias puedan atenderles, muchas veces a cargo de otro niño mayor, porque sus familias están trabajando. ¿De qué país pensáis que hablo? ¿Eh? ¿España? Podría ser España, a ver más. República Dominicana podría ser. Nigeria podría ser. Este problema probablemente se repita en más sitios. Pero el país... perdón, y un detalle muy importante que se me ha olvidado. Estos niños y niñas, a pesar de los bajos ingresos, tienen mayoritariamente acceso a una tecnología que es potencialmente educativa, pero que no se usa para eso. Y el país es este. Estados Unidos, 1969.
No os voy a decir que ahora sea perfecto, porque en algunas cosas es posible que incluso haya retrocedido. Pero Estados Unidos 1969 tienen un problema muy grande con los colectivos de niñas y niños de origen especialmente latino o afroamericano. Porque pues son colectivos más pobres, las familias tienen que estar trabajando y viven en barrios donde no hay programas de educación preescolar. Y en este momento está el presidente Johnson y el Partido Demócrata tiene como un eje en la cabeza de la guerra contra la pobreza y hacen un programa educativo, el Head Start, que lleva desde el 65, y que le están metiendo pasta a saco. Realmente hay una intención muy fuerte en solucionar ese problema de la pobreza y entonces la educación se considera algo esencial. Y por otra parte tenemos a esta señora, Joan Ganscuni, que es una productora de la cadena de televisión pública. El equipo es este, ella es la jefa de proyecto. Tienen gente experta en el uso de la tecnología dirigida a la infancia, aunque no se ha hecho de manera educativa. ¿Qué tecnología es, por cierto? La tele. Ahora ya no la vemos como tecnología. La televisión es tecnología. Y hasta ese momento no se había utilizado nunca con propósito educativo. Había programas infantiles, pero para venderles luego a los niños cosas, juguetes, tal, pero no se había utilizado de manera educativa. Meten a un equipo de personas expertas en pedagogía, incluyendo profesorado de Harvard, se van a por la gente que pueden encontrar que es mejor en esto. Y tienen a un director de investigación y un equipo que está testeando constantemente, antes de que eso se emita, están testeando constantemente si educa y si puede mantener la atención de niñas y niños que están solos en casa y que se queden mirando la tele en ese rato. ¿De qué estoy hablando? ¿Eh? Bien. Hay un titiritero. Traen a un titiritero. Y no cualquiera, se traen a Jim Henson. ¿Vale? Y bueno, mucha gente haciendo marionetas. Jim Henson trae un equipo grande. Fijaos, es un equipo absolutamente multidisciplinar. Todo el mundo entiende lo que hace todo el mundo. Si veis la historia de Barrio Sésamo, hay un montón de elementos muy interesantes. Jane Cooney decía que sin investigación... Que tienes que... Sí, que decía, bueno, favor, Diana. Pues esto es una prueba esto tuvo un impacto real en educación y esta es la conclusión, que con amigas de otras disciplinas podemos superar la complejidad del problema, como decimos en ROI, solo lo puedes, con amigas sí, y esto es para animaros a que no penséis que la Excalibur tecnológica tiene que solucionarlo todo, sino que busquéis gente de otras disciplinas que si no os permiten contratarlos, por lo menos que os toméis un café con esa gente y que os cuenten cosas. Y ya está. Gracias.